Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ya se ha comentado, yo soy Cristina Medrano, soy reumatóloga y trabajo en el Hospital Internacional Medimar en Alicante desde hace 15 años. Uno de los temas que más me interesan en mi ejercicio profesional es la fibromialgia, entre otros. También trabajo en el Hospital Clínica Benidorm. Esto debe ser para mi clase. Sí. Con todo nuestro cariño. Como me quedan 5 minutos y voy a escuchar por lo menos 5 o 10 minutos de la intervención. Quería agradecer, por supuesto, a la Asociación de la Fibromialgia de Alicante la oportunidad que me brindan de venir y comentar con vosotros pues, cosas que muchas veces en la consulta no da tiempo de comentar porque los problemas son muy complejos y realmente no da tiempo a comentar todo. Y entonces espero que saquéis unas ideas bastante prácticas de esta charla, a nivel de cosas que podemos hacer para mejorar la fibromialgia, cosas reales. ¿Vale? Agradecer también la amable introducción de la concejala y sin más pues paso ya a lo que es el contenido de la charla. Bien, os voy a explicar un poquito quién soy yo, porque esto luego va a tener una serie de implicaciones más adelante. Yo como reumatóloga he tenido que estudiar una carrera de medicina de 6 años. A continuación se hace un examen MIR, es un examen selectivo bastante complicado, donde yo elegí reumatología y hice mi especialidad en el Hospital de Alicante. En total son 11 años de estudios, ¿vale? A partir de ese momento ya he empezado a ejercer como profesional especialista en reumatología en diversos sitios de la provincia de Alicante y en el Hospital Medimar y en el Hospital Clínica Benidorm. Durante todo este tiempo he estado asistiendo a los congresos nacionales, a los europeos que son cada año también, a los americanos durante todos estos 15 años y he tenido múltiples actuaciones científicas como asistir a reuniones monográficas, que son reuniones en las cuales solamente se habla de una enfermedad, por ejemplo de dolor o solamente de fibromialgia, por ejemplo. He participado con múltiples artículos, con ponencias científicas, conferencias. También he dado charlas de difusión para pacientes, en televisión, en radio. He publicado en libros, en diferentes publicaciones en prensa científica y muchísimas horas de estudio fuera de la jornada laboral. Acabar, llegar a casa y seguir pues, participando en cosas más especiales como ensayos clínicos, metaanálisis, preparar estas charlas. Y también cuando sale un medicamento nuevo, la industria farmacéutica nos presenta unas conferencias específicas sobre ese nuevo medicamento para que nos actualicemos. Todo esto en español y en inglés, porque la literatura científica está toda en inglés, ¿vale? Con esta dificultad añadida. Esto tendrá sentido luego, no os preocupéis. Vale, entonces, sin más paso ya a deciros más o menos los objetivos que yo quiero que saquemos en esta charla, porque quiero que sea algo muy práctico. Sobre todo voy a explicar al principio una parte más técnica, que es la fibromialgia, por qué duele, cuál es la base científica del dolor crónico y las alteraciones objetivas que podemos encontrar en los estudios de fibromialgia. A continuación vamos a pasar ya a la parte del tratamiento. ¿Por qué hay que hacer ejercicio? ¿Por qué mandamos antidepresivos? ¿O por qué mandamos neuromoduladores? Luego vamos a hablar un poquito de qué métodos podemos emplear para mejorar la calidad de vida, para mejorar el dolor y para mejorar las alteraciones del sueño. Voy a hablar de un nuevo tratamiento que va a salir al mercado, se llama milnacipran, muchos habréis oído hablar de él ya, para poner un poco al día pues, lo que sabemos, ¿vale? Y también hablar un poquito de terapias alternativas. Y eso es un poco el contenido de la charla. Bien, la fibromialgia es un hueso duro de roer. Tiene una cáscara muy dura, y entonces la formación científica lo que te sirve, te permite desarrollar las técnicas para sacar el jugo a todos estos artículos publicados tan complicados y encima en inglés. Y lo que os voy a presentar aquí es el fruto. Os voy a dar pues, las conclusiones, los consejos prácticos, sacados de muchísimas horas de muchísimos médicos dedicados a estudiar pacientes como vosotros, ¿vale? Entonces, por eso he puesto esta ardillita que está sacada una foto de un parque en Boston, en uno de los congresos. Un poquito, me he liado un poco con el orden de las diapositivas. Bien. No creo que no hace falta que os explique la fibromialgia, simplemente para centrar un poco la idea. Es una de las más de 300 enfermedades reumáticas que existen. Quedó bien definida a partir de los criterios de 1990, aunque se conoce desde hace muchísimos años. En la Biblia ya se describen casos parecidos que pueden ser fibromialgia. Sabéis que los criterios de 1990 fueron publicados por el Colegio Americano de Reumatología
Y ahí lo que hicieron fue dejar una serie de criterios para unificar pacientes para estudios. A partir de ese momento hubo una gran cantidad de estudios científicos publicados con unos criterios homogéneos que podemos comparar de unos países a otros, y esto es cómo avanza el conocimiento científico. Entonces, esta enfermedad está de moda desde hace unos 4 o 5 años, pero es mucho más antigua. Actualmente puedo decir que solo las personas desinformadas pueden dudar de la enfermedad, de la existencia de la fibromialgia. Los criterios ACR, como sabéis, dolor de más de 3 meses de evolución, cronificado, generalizado, en la parte de arriba y debajo de la cintura, izquierda y derecha del cuerpo, con presencia de cansancio crónico y alteraciones del sueño. Y es característico en la exploración que los pacientes tienen unos puntos dolorosos muy sensibles, de los cuales cuando apretamos a una persona sana no le duele, pero si apretamos a una persona con fibromialgia le duele. Y estos son los puntos fibromiálgicos famosos. Si el paciente tiene más de 11 de 18 puntos que exploramos, pues consideramos si cumple todos los criterios, que tiene dolor generalizado, cansancio y alteraciones del sueño, que tiene una fibromialgia, pero además no tiene que tener otra enfermedad que justifique los síntomas. No solamente la fibromialgia es dolor, muchos de vosotros tendréis también alguna manifestación asociada a las que voy a nombrar aquí. Simplemente mencionar el intestino irritable. Son enfermedades que con más frecuencia encontramos en pacientes con fibromialgia. Luego son muy frecuentes los hormigueos o parestesias, es el nombre científico, dolor de cabeza crónico, ansiedad, depresión es frecuente, alteraciones de la función de la vejiga o la disfunción temporomandibular, que se manifiesta por un dolor en un lado de la cara, se puede confundir con un dolor de muelas, muchas veces con un dolor de oído, y se relaciona con la fibromialgia. No hace falta que os explique lo que es el dolor porque ya lo sabéis, es una sensación desagradable, pero no solamente una sensación dolorosa, sino una sensación emocionalmente desagradable. Esta parte emocional quiero que os quede resaltada porque va a tener importancia a lo largo de la charla. Entonces, cuando se produce dolor, vemos que existe un daño en el tejido, que es el círculo verde. Esto genera una sensación dolorosa y a su vez va acompañada de una experiencia emocional. Esta experiencia emocional es negativa. Y aquí participa la subjetividad. O sea, que no todas las personas van a ver esta sensación negativa de la misma manera. Por eso las personas responden distinto al dolor. ¿Cómo notamos las personas el dolor? Pues lo notamos en el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central se compone del cerebro, la médula espinal y una serie de vías o nervios que conducen el impulso doloroso hacia el cerebro. Existen unas vías que lo suben el dolor, vías aferentes, y otras vías que lo bajan, vías deferentes. En la médula podemos ver un trozo de la médula cortada por la mitad, sería esto, y hay una parte de la médula que es el asta posterior. No sé si os suena esto a algunos, habéis leído algo del asta posterior. Pues en el asta posterior es donde se unen la neurona o la fibra nerviosa que recoge el impulso de dolor desde el sitio donde se genera dolor, imaginaros que es un músculo o la piel, donde ha habido una herida. El impulso doloroso viaja por los nervios a la médula y aquí se une a otra neurona que es la que ya sube al cerebro, ¿vale? Esto es una unión de dos neuronas o una sinapsis. Esto tiene importancia luego porque explicará cómo funcionan los medicamentos que usamos en la fibromialgia. Lo estoy intentando hacer muy sencillo, yo creo que hasta aquí me podéis seguir. Y en esta sinapsis es donde se liberan las famosas sustancias neurotransmisoras, o sonará la serotonina, la noradrenalina o la sustancia P. Son sustancias que sabemos que están alteradas en esta enfermedad, ¿vale? Entonces, esta es la base científica, por eso estoy explicando. Esto es un poquito técnico, pero vale la pena realmente entender. Sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, y la zona del asta posterior, donde se comunican las neuronas una con otra a través de unas sustancias químicas o neurotransmisores. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre en el dolor crónico? Pues estas vías que transmiten el dolor, estos nervios que suben y bajan por la médula, están irritados, están más sensibilizados al dolor. Porque cuando hacemos un estímulo repetido, estas vías no se insensibilizan, sino que se hacen más sensibles, se hipersensibilizan, ¿vale? Entonces, ese es el motivo por el cual no hay que aguantarse el dolor. Cuando uno le duele y se aguanta, al final necesita muchísima más medicación que si lo hubiese tomado al principio del episodio doloroso. Entonces,
Entonces tiene una base científica en no aguantarse el dolor. Esto creo que se entiende, pero en España tendemos mucho a aguantarnos el dolor, ¿vale? En la situación de dolor crónico también aumentan las sustancias que incrementan el dolor. Todos estos neurotransmisores que os he comentado, estas sustancias que están flotando por aquí en este espacio de la neurona, a ver, en este espacio de aquí, tienen más sustancias que transmiten el dolor, está aumentado. Y todo esto se integra en 3 teorías que son complementarias entre sí, habéis oído hablar de ellas seguramente. Está activado el sistema nervioso autónomo, hay una hipersensibilización central y hay una alteración de la regulación del sistema nociceptivo. Lo explico un poquito para que lo entendáis muy fácil. El sistema nervioso autónomo es el que regula las funciones involuntarias del cuerpo. Por ejemplo, respiramos sin darnos cuenta o el intestino se mueve sin darnos cuenta. Es el sistema nervioso que conecta la mente y el cuerpo. Cuando nos llevamos un susto, pegamos un bote o se nos eriza el pelo o pegamos un grito sin querer, todo esto lo está provocando el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Y el sistema nociceptivo son todos los componentes que participan en el dolor, o sea, desde el cerebro y la médula, como he nombrado antes, todos los nervios, el sistema nervioso autónomo y también la parte emocional. Esta de aquí. ¿Por qué no todas las personas reaccionan igual al dolor? Pero ¿qué más cosas ocurren en la fibromialgia? Esto viene muy bien para cuando hay familiares escépticos, ¿eh? Hasta hace unos años, pues la mayoría de los familiares tendían a dudar de que el paciente con fibromialgia le dolía, pero es que al paciente con fibromialgia le duele, ¿vale? Tiene una percepción del dolor con un umbral más bajo, con menos estímulo, ellos notan dolor, o sea, vosotros notáis dolor. Notáis dolor en estímulos que normalmente a una persona sana no le dan dolor, le dan presión, ¿eh? Y esa es la base. Entonces, esto se ha podido objetivar en estas pruebas, una resonancia funcional, ahora vamos a ver unas imágenes, y otras pruebas especiales como SPECT o PET, que muestran que se activan las zonas del cerebro que se relacionan con el dolor. Esto se ve muy bien en imágenes y realmente ha podido convencer a mucha gente pues, que no se lo creía hasta ahora, ¿no? Pero hay muchos más datos. Hay una asociación familiar de base genética donde se ha visto que los genes que regulan estos neurotransmisores, pues en algunas personas están alterados y presentan unos genes que regulan mal el dolor, ¿vale? Hay también alteraciones del sueño. Las alteraciones del sueño se describieron hace muchísimos años, antes incluso de los criterios ACR. Es muy característico que los pacientes con fibromialgia duermen mal y se levantan cansados. Y entonces sabemos que esto ocurre porque en la fase de sueño profundo, que es el sueño donde el tono muscular está completamente relajado, es el sueño REM, estos pacientes no están relajados, ¿vale? Tienen una activación del cerebro como si estuvieran despiertos. Entonces, lógicamente, cuando se levantan por la mañana están cansados porque no han descansado, ¿vale? El músculo no se ha podido relajar, ¿eh? Es una alteración específica de fibromialgia, que fue la primera prueba objetiva que se pudo ver, ¿vale? Todos estos hallazgos son solamente para investigación, no son para diagnóstico, ¿vale? O sea, que el diagnóstico se hace con una historia compatible y una exploración física compatible. Pero todos estos datos pues, vienen muy bien para investigación, porque de aquí vamos sacando los hilos para desenredar un poco esta madeja. Esto es lo que sería la resonancia funcional. Como os he comentado antes, es una imagen muy visual, no sé si aquí se ve muy bien. Entonces, a la izquierda tenemos un cerebro sano y a la derecha tenemos un cerebro con fibromialgia, y hemos metido al paciente en una máquina de resonancia y le hemos aplicado una presión de 4 kilos en el dedo. Son voluntarios, ¿eh? Entonces, los 4 kilos de presión a un sano no le dan dolor, ¿vale? Pero a un paciente con fibromialgia le dan un dolor que califica de moderado a grave, ¿eh? Y entonces esto lo podemos diferenciar viendo las imágenes de resonancia. Esta sería la activación que nota el paciente sano ante un estímulo de dolor. Reacciona la parte del cerebro que se llama corteza, que es la que reacciona ante un estímulo de presión. Y esto sería lo que se activa en los pacientes con fibromialgia. Mirad, todo esto. Aquí abajo también. Todo esto y esto. Todos esos puntos en un sano no se han activado, ¿vale? O sea, aquí se ve muy bien, de una manera muy visual, que hay una alteración del sistema nervioso central. Yo creo que hasta aquí todos más o menos lo podemos captar la idea, ¿no? Es una técnica muy sofisticada, ¿eh? Se hace con unos programas informáticos muy potentes, pero son capaces de detectar unas diferencias muy claras, ¿vale? Por lo tanto, sin ningún género de duda, la fibromialgia ahora mismo se reconoce como una entidad dolorosa,
que hoy en día la podemos diagnosticar y sabemos que diagnosticar a un paciente con fibromialgia va a mejorar su pronóstico, ¿vale? Porque disminuye la ansiedad, va a mejorar el bienestar físico y el bienestar emocional y además disminuye el gasto sanitario asociado a la enfermedad. No hay ningún motivo para no diagnosticar una fibromialgia si el paciente la tiene, ¿vale? Bueno, después de toda esta parte científica que es un poco ardua, pero creo que vale la pena porque luego vais a entender muy bien cómo funcionan los medicamentos que usamos, pero nos vamos a relajar un poco. Es importante intercalar de vez en cuando estamos cansados, momentos de relax, lo más agradable posible. Yo he elegido esta tumbona, me imagino que estoy en el Caribe, ¿vale? Y ahora vamos a pasar ya a la parte de tratamiento, que es mucho más práctica, ¿vale? Bien. Hoy hablamos siempre de abordaje multidisciplinar. Esto quiere decir que participan varios aspectos. Esto sería, yo creo que si hay pacientes míos en la sala sabrán que siempre les pongo esto en los papeles. Yo soy muy persistente, muy pesada. Ejercicio regular, calor, masajes. Tómese esta medicación y puede ser uno o varios fármacos según la persona, ¿vale? Y en algunos casos puede mandar apoyo psicológico o psiquiátrico. ¿Vale? Esto sería un poco el resumen de lo que es el abordaje multidisciplinar. ¿Vale? ¿Por qué hay que tomar la medicación? Pues mira, es muy sencillo, yo lo resumo de esta manera. Podemos basar la relación con su médico en una relación de confianza. De confianza, pues ¿por qué? Pues porque llevamos muchas horas de estudio detrás, por eso os he enseñado antes todo lo que os he enseñado, ¿vale? O bien te puedes poner a estudiar 12 años para llegar a la misma conclusión que ha llegado tu médico antes, ¿vale? Que te va a mandar ese tratamiento o el otro porque cree que es el mejor que te va a ir. Entonces yo pienso siempre es muy importante una relación de confianza con el médico y si te manda una medicación pues vamos a intentarlo, ¿vale? Si el medicamento sienta mal, pues consulta con el especialista y si tienen dudas o hay algún tratamiento asimilado pues vale la pena consultar. Hay tratamientos que yo creo que pueden mejorar a todos los pacientes, ¿verdad? Imaginaos que nos regalan un viaje al Caribe. Estamos ahí tomando el sol, tranquilamente en esa playa, con esas palmeras. Bueno, pues incluso sí habría pacientes que no se sentirían mejor, que pensarían que vaya que me dé una insolación, vaya que me manche de sal. O sea que aquí influye también un poco la percepción de la enfermedad de cada uno, por eso es la parte emocional, cómo uno siente el dolor y cómo lo interpreta. ¿Vale? Vale, vamos a hablar un poquito de medicamentos. Cuando decimos tomes este tratamiento, saber que todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios y esto lo conocemos muy bien los médicos. Es muy frecuente en pacientes con fibromialgia que sienten mal muchos medicamentos, que muchos hayan sentado mal. Pero si el médico piensa que ese medicamento le puede ir bien a usted, pues por lo menos inténtelo, vale la pena intentarlo. Se puede empezar una dosis baja, ir aumentando progresivamente. Y si aparece algún efecto secundario, pues si ya el médico te lo ha explicado, pues sabes un poco que va a durar unas semanas y que luego el efecto secundario va a desaparecer y permanece el beneficio de la medicación, ¿vale? Recordar que detrás del consejo de un especialista hay muchas horas de estudio. Bien, el tema es un poco que los pacientes muchas veces con el primer diagnóstico lo que quieren es tengo esta enfermedad terrible, he leído que es una cosa fatal y tengo un tratamiento que me cure, una medicina. Eso no es así, ¿vale? Hay que quitarse la idea de la cabeza y me voy a tomar una medicina que me lo va a curar, porque no es realista. Igual que hay enfermedades que son de operar y uno coge una apendicitis y sabe que se tiene que operar o se muere y cuando se opera se cura. Hay enfermedades que son de medicamentos, por ejemplo, uno coge una neumonía y se tiene que tomar antibióticos, y con el antibiótico se cura y ya está. Pero otras enfermedades no. Otras enfermedades son mucho más complejas. Por ejemplo, la hipertensión o la diabetes no solamente es la medicina, hay que hacer dieta, hay que hacer ejercicio, ¿vale? Pues la fibromialgia es una de ellas. El paciente tiene que participar activamente en su mejoría. Por eso es el abordaje multifactorial. El paciente tiene dolor, tiene contractura muscular, no duerme bien, se levanta cansado. ¿Cómo rompemos este círculo vicioso? ¿Por dónde le metemos mano a este círculo vicioso de dolor, contractura, cansancio y alteraciones del sueño? Pues cuanto más sitios tengamos para aportar, más eficaz va a ser el tratamiento. Por eso intentamos hacer varios abordajes a la vez, que son complementarios entre sí. Estos son los 4 puntos fundamentales que quiero que quede muy claro. El ejercicio cardiovascular ha mejorado claramente en estudios la calidad de vida de los pacientes. La medicación,
la educación del paciente y la psicoterapia cognitivo-conductual en muchos casos, ¿vale? Entonces, olvidarse sobre todo la idea de me tomo una pastilla y me curo. No va a funcionar de esta manera. Es muy importante que el paciente participe. Hay muchos otros tratamientos publicados, ¿vale? Ejercicios de potenciación muscular, balneoterapia, hipnoterapia, fisioterapia, hay otros muchos. Entonces, si alguno de ellos va bien para un paciente, pues se pueden usar perfectamente, ¿eh? Lo que yo he destacado son los que en estudios científicos más rigurosos han demostrado más beneficio. ¿Por qué hay que hacer ejercicio? A ver, no es que los médicos queramos ahí machacados, ¿eh? Es que hay una base científica detrás. El ejercicio aeróbico, los estiramientos, los ejercicios de potenciación muscular han demostrado sin ninguna duda que mejoran el dolor y el bienestar de los pacientes, tanto como las medicinas, ¿vale? Son un remedio barato, pero la verdad es que el cumplimiento del ejercicio en nuestro medio es muy bajo, ¿eh? Yo soy muy pesada. Yo siempre que viene un paciente, ¿qué ejercicio está haciendo? Me dice, no, me voy a apuntar a... Vale, me tomo nota. ¿Ha empezado con el gimnasio o ha empezado con el...? No, me voy a apuntar. Bueno, pues tiene que hacer ejercicio, tal. O sea, los pacientes que habéis venido a mi consulta lo sabéis, ¿vale? ¿Por qué soy tan pesada? Pues porque es una parte igual de importante que las medicinas, ¿vale? Hay que hacer ejercicio, lógicamente, de forma progresiva y personalizada, ¿eh? ¿Y por qué funciona? Pues porque durante el ejercicio se liberan endorfinas, y las endorfinas son sustancias naturales que quitan el dolor, ¿eh? Son sustancias que tiene el cerebro que alivian el dolor y mejoran el bienestar de los pacientes y se liberan con el ejercicio. Además, las personas que practican ejercicio mejoran la calidad del sueño y tienen más cantidad de sueño profundo y reparador, que es precisamente el sueño que está alterado en la fibromialgia, ¿vale? Entonces, digamos que actúa por dos vías el ejercicio, un doble beneficio: dormir mejor y mejorar el dolor por la liberación de endorfinas. Bueno, es una base científica muy complicada para un consejo muy sencillo, que es hacer ejercicio, ¿vale? Si el paciente deja de hacer ejercicio, poco a poco los beneficios se van diluyendo, ¿eh? O sea que poco a poco el paciente va a volver un poco al estado que estaba antes, pero si lo mantiene, pues va a seguir bien, normalmente. ¿Qué ejercicio es mejor? Aquí viene el quid de la cuestión. Estudios muy serios, muy rigurosos científicos dicen que el ejercicio cardiovascular aeróbico es el que más mejoría produce. Esto es caminar enérgicamente, correr, nadar, baile, ¿eh? A continuación, ejercicios de potenciación muscular y ejercicios en agua caliente, ¿vale? Como por ejemplo, pues pesas, ¿eh? También los ejercicios de estiramiento mejoran, aunque mejoran un poquito menos. Bien, ¿qué ejercicio elegimos? Pues ahí sí que es importante que sea algo muy personalizado, ¿vale? Yo siempre recomiendo empezar por un nivel que se adapte a la forma física. Si hay personas que no han hecho ejercicio nunca en su vida, pues tiene que ser una cosa muy progresiva. Tenemos que tener en cuenta de si existen otras lesiones asociadas, como por ejemplo hernias discales. Y yo siempre tengo en cuenta las preferencias del paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene miedo al agua, es tontería que yo le mande gimnasia en el agua o natación, porque no lo va a hacer, ¿vale? Si un paciente tiene miedo a los espacios abiertos, agorafobia, pues no le voy a mandar gimnasia en la playa, porque no lo va a hacer. Y si tiene claustrofobia o miedo a los espacios cerrados, pues no le voy a mandar a un gimnasio, porque no lo va a hacer y yo lo que quiero es que lo haga, ¿eh? Entonces hay que ser realistas y hay que ser prácticos, elegir un ejercicio que realmente nos guste, que nos apetezca hacer, ¿vale? Y hay que tener en cuenta otras cosas. Hay que tener en cuenta pues si es difícil desplazarse hasta allí, si me supone coger 2 autobuses o si lo tengo al lado de casa. Los horarios iban a ser compatibles con mi horario de mis otros compromisos de trabajo o de mi casa. Si me resulta caro hacerlo, porque me supone un esfuerzo económico, o puedo hacer una cosa que sea gratuita o que sea más barata, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que se puede hacer que es gratuita es una tabla de gimnasia en casa y caminar, pero eso requiere mucha constancia, mucha fuerza de voluntad, ¿eh? Yo siempre lo doy, ¿vale? Yo lo doy y lo doy, pero bueno. Luego, los ejercicios en grupo tienen un beneficio añadido, ¿eh? Tienen un beneficio que realmente son más recomendables. Por ejemplo, personas con depresión, pues les viene muy bien comprometerse, arreglarse, salir de casa, conocer otras personas, ¿eh? Personas con menos voluntad o constancia adquieren un compromiso con el grupo y como se les espera en la clase, pues se ven en el compromiso de ir a la clase, ¿vale? Y las personas con escaso apoyo social, por diversos motivos,
pues pueden conocer gente con las mismas afinidades, gente un poco compatible, un poco común, para ir desarrollando pues un grupo social, ¿vale? O sea que el ejercicio realmente tiene más beneficios, aparte de lo que os he comentado. Podemos empezar, por ejemplo, caminando y hacer una tabla sencilla de ejercicios en casa, y pasados 1 o 2 meses se puede caminar más enérgicamente o caminar combinado con correr, y ponerse incluso unas pequeñas pesas de medio kilo en muñecas, en tobillos, ¿vale? Pero no intentar ponerse en forma en una semana, ¿eh? Si uno lleva toda la vida o muchos años sin hacer ejercicio, pues no nos vamos a lesionar. Además están las agujetas que duelen bastante, ¿eh? No vamos a competir con nadie. Los movimientos siempre pausados y evitando provocar dolor, ¿eh? Los movimientos muy controlados, y tener en cuenta que la potencia y la velocidad se alcanzan progresivamente, ¿vale? O sea que nuestra meta no es ponernos bien en una semana, sino que poquito a poco, ¿eh? Y disfrutándolo, eso es muy importante. Podemos aprovechar los gimnasios al aire libre que han puesto prácticamente todos los ayuntamientos. También hay clases gratuitas, por ejemplo en Alicante hay clases gratuitas en el Postiguet a lo largo de todo el año, ¿eh? Tener en cuenta que la bicicleta, las pesas y las torsiones dorsales son los ejercicios que más lesiones provocan. El paciente empieza con muchas ganas y enseguida empieza a poner más peso en las máquinas o hace los movimientos muy bruscos, la bicicleta le pone más resistencia y enseguida vienen las lesiones. Entonces son ejercicios especialmente traicioneros, hay que ser prudentes, ¿vale? Y luego están las personas muy activas, dicen, madre mía, si yo no paro todo el día, si yo estoy todo el día trabajando, encima no voy a hacer ejercicio, si yo no paro. Pues no, vamos a ver. Estas personas también se benefician del ejercicio, ¿eh? Hay que hacer ejercicio cardiovascular. Yo recomiendo a las personas que trabajan mucho y tienen poco tiempo correr, ¿eh? Si están entrenadas, correr, o si no están entrenadas, empezar caminando y luego corriendo. Es gratis, es lo que menos tiempo se tarda y tiene muchísimo beneficio, ¿eh? Y luego, por ejemplo, personas sedentarias que tengan un trabajo como el mío, que estoy todo el día sentada, pues estiramientos de columna, ¿vale? Para potenciar los músculos que donde el trabajo no trabajan, que están relajados, ¿eh? Las personas con un trabajo administrativo, los estiramientos de columna, correr y caminar sería perfecto. Pero ejercicios hay muchísimos, o sea que alguien puede pensar, pues este me vendría bien a mí, pues preguntárselo a los especialistas, no hay ningún problema. Aquí pues unos cuantos problemas, ¿eh? Correr, nadar, deportes en equipo, como pádel, baloncesto, vóley, aeróbic. En los gimnasios dan ahora unas clases que se llaman GAP, glúteo, abdomen y pierna. Caminar, una tabla de ejercicios, como he comentado, podemos hacer aquagym. El aquagym es muy divertido, es gimnasia en agua caliente. La gente se lo pasa muy bien y lo disfruta mucho. Y también el baile, ¿eh? El baile y el aquagym son dos ejercicios que suelen gustar. Pero hay otros pacientes que me han dicho, mira, yo siempre he querido aprender esgrima, ¿vale? Pues esgrima, perfecto, no hay problema, ¿eh? Aquí tenéis otros muchos que se pueden hacer. Vamos a ver, no nos engañemos, ¿eh? Esto lo hacemos mucho los españoles. La fisioterapia, el calor, el microondas, el TENS, los masajes, el jacuzzi, las bañeras de hidromasaje, este tipo de cosas, no son ejercicio. Son cosas muy agradables que pueden mejorar los síntomas. Normalmente el beneficio puede durar 24 o 48 horas o a veces más, pero no es ejercicio, ¿eh? Es además de, ¿vale? O sea que nunca sustituyen al ejercicio. Esto me gusta mucho recalcarlo, porque aquí en España me dicen, deme 15 sesiones de fisioterapia y con eso ya estoy. No, esa no es la idea, ¿eh? La fisioterapia es además de, ¿vale? Recordad que participáis activamente en vuestra mejoría, ¿eh? Y que nadie puede hacer el ejercicio por vosotros ni mandarlo en pastillas. Bueno, y después de tanto ejercicio ya estoy cansada, ¿eh? Me voy a tomar un poquito de tumbola, ¿vale? A mí me gustan las playas del Caribe, me resultan muy relajantes. Entonces siempre intentar, pues eso, buscar vuestro momento de relax, vuestro momento de disfrutar de las cosas y un poco reflexionar sobre lo que estamos trabajando, ¿eh? Esta playita está chula. Vale, porque usamos los antidepresivos y los neuromoduladores, los medicamentos que usamos para la fibromialgia. Se han demostrado en estudios que mejoran claramente el dolor y el bienestar de los pacientes y la calidad de vida, ¿eh? Esto es porque regulan las sustancias que os he explicado antes en la gráfica del cerebro. Estas sustancias que transmiten el dolor, los neurotransmisores entre una neurona y la otra, pues se regulan con estos medicamentos. Y se mandan por eso, no porque el paciente esté deprimido, ¿vale? Los medicamentos suelen tener efectos secundarios, que los conocemos muy bien, los solemos explicar. Se empieza con una dosis baja, se sube poco a poco la medicación, pero los efectos secundarios suelen desaparecer en las primeras semanas y permanece el beneficio de la medicación, o sea que vale la pena por lo menos intentarlo. Algunos pacientes, si tienen depresión o ansiedad asociada, también vamos a usar medicamentos antidepresivos, ¿eh?
En estos pacientes, si tratamos la depresión o la ansiedad que asocian, pues van a mejorar más, ¿eh? Se usan los mismos antidepresivos que con la fibromialgia, pero algunos de ellos a dosis mucho más altas. Y hay bastante diferencia entre los pacientes, no todos los pacientes son iguales. Yo lo divido en 3 grupos, bueno, yo y la literatura científica, que yo lo he traducido para que lo entendáis vosotros, porque en el lenguaje que se puede entender. Un grupo sería me duele regular y lo llevo regular, ¿vale? Otro grupo sería me duele muchísimo y lo llevo fatal. Y otro grupo sería me duele muchísimo pero soy optimista y lo llevo bien. Vale, entonces los pacientes del grupo C, que me duele muchísimo pero soy optimista y lo llevo bien, no suelen venir tanto por las consultas de los médicos, ¿vale? Los pacientes del grupo B, me duele muchísimo y lo llevo fatal, son un grupo bastante numeroso y son los que solemos ver los especialistas, ¿vale? Porque son pacientes más complicados, lógicamente, pues para eso hemos estudiado, ¿eh? Para los pacientes difíciles, ¿vale? Y luego los pacientes del grupo me duele regular y lo llevo regular son el grupo mucho más frecuente, lo suelen ver los médicos de atención primaria y a veces también lo vemos los especialistas, ¿eh? Entonces, según las características de cada paciente, pues también en algunos de ellos va a haber necesidad de hacer una intervención psicológica a nivel cognitivo-conductual. Luego mi compañera va a hablar un poquito más explicado todo esto, ¿eh? Y tratarle si hay depresión o si hay ansiedad. En algunos pacientes, pues como lo llevan fatal, va a hacer que lo lleven mejor, ¿eh? Y eso lo van a aprender a llevarlo mejor, ¿vale? Entonces, digamos que esto sería un poco la subclasificación. Estas son las medicinas que usamos, simplemente nombrarlas, os sonarán todas. Aquí no hay ninguna cosa misteriosa ni nueva. El triptizol, el Durelax. El Durelax es un medicamento especialmente útil porque mejora muchísimo la calidad del sueño de los pacientes. Es un medicamento súper antiguo, se usa desde toda la vida. Aunque es relajante muscular, pertenece al grupo de los antidepresivos tricíclicos, ¿vale? Luego tenemos el famoso Prozac, fluoxetina. Es un inhibidor de la captación de serotonina, una de esas sustancias que van de célula a célula diciendo, oye, que me duele, ¿eh? Y luego abajo tenemos los que inhiben la captación de serotonina y noradrenalina, inhiben 2 de las sustancias. Entonces estos son un poquito más eficaces en los estudios. Ahí tenemos la duloxetina, el famoso Cymbalta, y el nuevo Minacipran, que es el nuevo que va a salir, ¿vale? Y luego tenemos neuromoduladores que modulan también la transmisión del dolor, como lírica. ¿Qué consejos os puedo dar para mejorar la calidad de vida? Pues yo lo más importante que siempre intento transmitirle al paciente, que el paciente es el protagonista de su enfermedad, ¿vale? No hay que ser pasivo, hay que implicarse activamente en la mejoría y no esperar a mejorar solamente tomando un fármaco. Una medicación solo suele mejorar al principio, pero si no empezamos a hacer otras cosas, la mejoría de la medicación va desapareciendo en los primeros meses del tratamiento. Entonces hay que hacer algo más, ¿vale? Se ha visto que los pacientes más informados, con más conocimiento sobre la enfermedad, lo llevan mejor, tienen más calidad de vida, entonces por eso insistimos en la educación. Hay que informarse, leer, acudir a las actividades interesantes, tomarse la medicación, la que le hayan mandado, no aguantarse el dolor, ¿vale? Descansar cuando sea necesario y eliminar hábitos de vida estresantes. O sea, si uno sabe que una determinada cosa le sienta mal, pues intentar modificar su vida para corregirlo, para no hacerlo, ¿vale? Y en este sentido la psicoterapia cognitivo-conductual es muy útil. Existe una gran evidencia científica, muchos estudios han demostrado de que combinando medicinas con ejercicio y tratamiento psicológico existe una gran mejoría en cuanto a calidad de vida de los pacientes. Entonces, que os quede muy claro las 3 cosas, ¿vale? Y en cuanto al sueño, pues a veces es complicado, pero hay una serie de trucos que los pacientes a veces olvidan y los vamos a repasar un poco. Hay que quitar los malos hábitos de sueño, llevando una buena higiene en cuanto a horarios, ¿vale? Hay que acostarse a la misma hora, levantarse a la misma hora. Si, por ejemplo, una noche no dormimos y nos acostamos a las 5 de la mañana y nos levantamos a las 8 porque hemos ido a la calle y luego dormimos una siesta de 4 horas, pues al día siguiente no vamos a dormir, Eso es un follón. Entonces, hay que intentar evitar este tipo de malos hábitos de me levanto a la hora que sea, me acuesto a la hora que sea. No funciona, ¿vale? No hay que tomar café ni excitantes a partir de las 12 de la mañana si uno no duerme bien. Las personas
toleran muy bien la cafeína hasta un momento dado de su vida en que dejan de tolerarla. Yo siempre me he tomado 6 cafés al día y de pronto no duermo. Y pasan 3 años y alguien me dice, quítate el café. ¿Vale? Pues quítatelo ya, no esperes 3 años. O sea, si tú siempre has tomado café pero de pronto no duermes, quítatelo ya, porque muchísimas personas desarrollan una intolerancia a la cafeína, y cuando hablo de cafeína hablo de cualquier excitante. O sea, si a mí me sienta mal el té, pues no tomo té. Y hay personas que son más sensibles con otras sustancias, ¿vale? Entonces, todo lo que sea con cierta capacidad excitante, pues por la mañana, hasta las 12 y luego ya no. El ejercicio, como he comentado, para dormir mejor, y hay que intentar desconectar antes de dormir. Entonces uno no puede estar súper estresado intentando hacer una cosa muy complicada, meterse en la cama y pretender quedarse dormido. Eso no funciona así, hay que relajarse antes, ¿vale? Tomar su medicación como se le indique, y con estas medidas pues espero que podáis dormir como los cachorrillos estos que se quedan fritos en cualquier sitio. A veces no es tan fácil. La psicoterapia cognitivo-conductual aborda el componente emocional relacionado con el dolor, aborda lo que son la anticipación, las ideas de catastrofismo, te enseña estrategias de relajación, control de respiración, control de ideas negativas o de ideas distorsionantes. En la psicoterapia cognitivo-conductual hay una fase de educación sobre la enfermedad, no solamente sobre la enfermedad, sino cómo uno afronta la enfermedad, ¿vale? Y a continuación te enseñan habilidades y a continuación se practican las habilidades. Por ejemplo, un ejemplo sería el catastrofismo, que es una situación bastante frecuente en un diagnóstico de fibromialgia. Entonces, me han diagnosticado fibromialgia y ya está. Esto es progresivo, esto es deformante, esto es progresivo, esto es deformante, me entra la depresión, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Vale? Pues entonces la psicoterapia incluye la fase de educación donde nos dicen, es muy importante que sepas que ni es deformante ni es progresivo. Te lo hacen repetir, apuntártelo, escribírtelo por la mañana cuando te levantes, ¿vale? A continuación se practica, y se practica en grupo. Entonces la ventaja del grupo son varias cosas. Primero, que abarata los costes, con lo cual es muy posible realizarlo. Segundo, que es más eficaz, porque lo que no vemos en nosotros mismos lo vemos en la señora que está delante de nosotros, ¿vale? Yo puedo ser muy catastrofista, pero en mí no lo veo, pero si lo veo en otra persona sí que lo veo y lo aprendo. Y entonces este es el motivo por el cual este tipo de intervenciones mejoran. O sea, que cuando nosotros mandamos a un paciente al psicólogo, pues lo mandamos por esto, ¿vale? No por cosas más complicadas de esta señora está loca ni nada de esto. Entonces es una psicoterapia realmente muy práctica, dirigida pues a obtener un resultado sobre el control de los síntomas y de las ideas negativas, ¿vale? Luego usamos analgésicos en la fibromialgia, como sabéis. No me voy a extender mucho: paracetamol y tramadol, el típico Pacital, Zaldial, Adoronta, a veces antiinflamatorios en pacientes concretos, y evitamos en principio la morfina y los opioides más importantes como última opción. Hay otros muchos fármacos, hay muchísimos estudios publicados, pero los resultados son contradictorios, o el beneficio es muy pequeño, o no se han podido repetir en otros estudios, y realmente pues no vale la pena comentarlo. Voy a hablar un poquitín sobre milnacetram, es el nuevo antidepresivo que os he comentado. Realmente no es nuevo porque está en el mercado desde 2003 en Australia, y es un inhibidor dual de la serotonina y la noradrenalina, es decir, intervienen estas dos sustancias de las que participan en comunicarse entre una neurona y la otra de que me duele. Está aprobado ya en Estados Unidos para fibromialgia, en España todavía no. Yo llamé la semana pasada a la Dirección General de Farmacia, me dijeron que todavía no está ni registrado, que es el paso previo ni comercializado. Entonces en los estudios pues muestra que mejora igual que mejoran los otros antidepresivos. Mejora el dolor, mejora la valoración global del paciente y una mejoría psicológica, como un antidepresivo más, ¿vale? Pero tampoco va a ser la panacea, o sea que no va a ser salir milnacetram al mercado y ya está, todo curado. Bueno, eso no es así. Yo creo que os ha quedado muy claro a todos, ¿no? Los que estáis viendo la charla, que es una cosa más. Y decir un poco sobre las terapias alternativas. Hay muchísimas terapias que mejoran con un nivel de mejoría moderado o con baja evidencia. Hay muchísimas terapias que funcionan bien: la acupuntura, potenciación muscular con ejercicio, hipnoterapia, biofeedback. Hay dos estudios publicados en unos balnearios en el Mar Muerto.
También a una persona le va bien la quiropraxia, la terapia manual, el masaje, los ultrasonidos. Bien, eso es probar y si alguna me va bien, pues insistir, ¿vale? Pero ojito con las terapias milagro. Esto sí que es importante. Al ser una enfermedad tan frecuente que no tiene un tratamiento definido, infalible, pues es la enfermedad perfecta para que los charlatanes proliferen. Y todos, cada 2 por 3 salen productos nuevos al mercado con una presentación pseudocientífica que tienen el objetivo de engañar al profano en medicina, ¿vale? Suelen presentarse hoy en día en unas páginas web súper chulísimas, o sea, tú te las lees y siendo médico a veces, vamos, que te la intentan colar bastante, ¿vale? Entonces yo, pues lo que aconsejo lógicamente es lo siguiente, desconfiar siempre de todas las novedades que se ofrezcan como una curación milagrosa. Desconfiar, sobre todo de fuentes dudosas como internet, ¿vale? Cualquier cosa que dice que cura la fibromialgia por completo y sin efectos secundarios o dañinos, pues no os lo creáis en principio, ¿vale? Recordar que porque un producto sea natural no quiere decir que sea inocuo, no quiere decir que no pueda ser malo. Por ejemplo, el curare, que es un veneno muy potente que causa la muerte, o el opio, del que se saca la morfina, son jugos de plantas, son jugos vegetales, y con eso se puede matar, ¿vale? Entonces, no todo lo que sea planta o natural quiere decir que sea bueno, ¿vale? Si un producto, aunque sea planta o natural, puede tener un efecto farmacológico, puede tener también un efecto secundario, Entonces, si no tiene efectos, sería lo que hablamos en medicina un placebo, una cosa que damos para engañar al paciente que crea que está tomando algo, lo llamamos placebo, ¿vale? Y esto no hace daño al cuerpo, pero puede hacer daño al bolsillo, algunos son caros, estos productos milagro. Entonces, lo que ponen en estas páginas web y en las páginas de las revistas, estas historias del tipo yo tenía fibromialgia, ya no tengo, o 10 personas lo han probado y ya están curadas, pues no tienen ningún valor científico. La ciencia avanza de otra manera, lo que valen son los ensayos clínicos publicados en revistas de prestigio, donde el paciente no sabe si está tomando medicina o placebo, pero el médico que trata al paciente tampoco sabe si está tomando medicina o placebo. Son terceras personas que con una numeración ven si lo que ha tomado el paciente era medicina o placebo. Y esto se publica en una revista de prestigio y no vale con un ensayo solo, tiene que haber otro ensayo publicado en otra parte del mundo para que eso se considere ya un valor científico considerable, ¿vale? Si realmente un investigador tuviera la cura de la fibromialgia y lo publicara en una revista de prestigio, pues le daría el premio Nobel de Medicina. Y es un premio que tiene una dotación económica muy importante y un gran reconocimiento científico. Entonces, si hay duda, yo aconsejo o imprimir, si es de internet, o recortar, si es del periódico, y consultar a su médico, ¿vale? Bueno, simplemente un poquito hablar del pronóstico de la fibromialgia, como he dicho antes, muy importante, no es ni progresiva ni deformante. Existe una tendencia de regresión a la media. Esto quiere decir que hay una tendencia a mejorar a largo plazo. Normalmente cuando yo conozco a un paciente con fibromialgia y viene a mi consulta, viene porque está muy mal, ¿vale? Entonces existe una tendencia, incluso sin una intervención terapéutica, a que el paciente poco a poco mejore. Esto es importante que lo tengamos claro. Es importante saber que cuando diagnosticas a un paciente con fibromialgia se le quitan las ideas de a ver si es un cáncer, a ver si es un lupus, se elimina esta sombra de duda y entonces el paciente se queda muy tranquilo y esto es muy beneficioso. Se elimina el peregrinar de un médico a otro y de una prueba a otra y para el paciente suele suponer un alivio, ¿vale? También disminuye el coste sanitario, el número de visitas a los médicos y las pruebas diagnósticos. Por lo tanto, el diagnóstico es el primer paso hacia la mejoría. ¿Y qué papel tienen las asociaciones de pacientes? Pues para mí es fundamental. Yo siempre recomiendo a mis pacientes que se pongan en contacto con una asociación. Igual no en la primera visita, porque realmente en la primera visita el paciente está muy abrumado, es mucha información. Pero sí que en la segunda o la tercera visita les digo que se pongan en contacto porque tienen muchos beneficios. Un beneficio social con los grupos de autoayuda, un apoyo psicológico al diagnóstico, tener la sensación de que no estoy sola, promoción del ejercicio, apoyo por psicólogos, actividades como gestión de bonos, de precios especiales en balnearios, en gimnasios o piscinas, entre otras cosas. O sea que es un listado con exhaustivo. Vale, y ya simplemente para hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Pues recordaros que la fibromialgia es una enfermedad muy compleja donde se altera el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, la percepción del dolor y el sueño. El abordaje tiene que ser multidisciplinar
con medicamentos, con ejercicio, educación del paciente y psicoterapia cognitivo-conductual, entre otras terapias. Y que el paciente tiene que participar activamente en su tratamiento. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Magnífica conferencia, amena, científica, pero muy comprensible. Creo que para todos. Todos hemos aprendido. Muchísimas gracias. Y